¿Por qué estamos vestidos de agua a esta hora de la tarde? Bueno, hoy arranca una nueva aventura, algo muy curioso que se da acá en Puerto Rico, en este lugar donde estamos yendo, que les vamos a mostrar en un ratito. Pero les anticipo que involucra kayaks. No, está buena la aventura, así que no se la pierdan. Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos el 1 de enero de 2024 para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Y media de la mañana. Hoy vienen mi hermana y mis sobrinos acá a Puerto Rico, están llegando en un ratito. Estamos yendo a buscarlos al aeropuerto. Y el piso, regaloso. Bueno, y acá se termina nuestro paseo por el yunque, porque tenemos que llevar a una herida a la guardia. Vamos a hacerle nosotros la costura. ¿Puedes hablar? Llama por favor cuando tengas oportunidad. Se acaba de contactar al que le hicimos la oferta, que nos dijo que no de una. ¡Tenemos barco! Aprovechando que estaba de visita por Puerto Rico, Angie, la hermana de Chilu, que es fotógrafa profesional, nos regaló una sesión de fotos. Chao. Esta era una oportunidad perfecta para inmortalizar sus pintorescas vistas que no podíamos dejar pasar. Y encaramos entonces para el corazón del viejo San Juan. Esta vez volvimos a recorrer el Paseo del Morro, visitando algunas de sus garitas y obviamente la Puerta de San Juan. Eso ahí me gusta. Me gusta, sonreír, Chilu. Listo. Hacé como que lo robás, hacé que lo sacás posta. Listo. Tanto, o si no quédense quietos, no podemos ser quietos. Resultó una experiencia muy divertida, y aunque no tenemos experiencia como modelos, Angie supo cómo guiarnos para que las fotos queden así de increíbles. Ese decirle secretos a Chilu, un secreto que Chilu no sabe. Apretatela, traétela para vos. Apretatela. Los chicos no miran eso, me encanta. De nuevo. Bueno, genial. Y seguimos recorriendo San Juan, encontrando nuevos rincones a cada paso. Tanto tráfico, ¿no? Y aunque a veces no fue fácil, No aguantamos mucho. tenemos 42 años. Quedamos súper contentos con el resultado. Ese no está Sorry. una foto, quiero una. Miren acá, a la cámara. Ahí. Y para terminar la sesión, buscando paisajes característicos de Puerto Rico, nos fuimos a la playa. Acá rápido porque estamos complicados. Ese es tu cabeza para este lado. Sí. Miren afuera, quiero Chilu mirá, ese está mirando perfecto. Gracias a Angie y a su fiel equipo de producción por esta sesión de fotos divertida y espectacular. La próxima la hacemos en el barco. Les cuento que para la aventura que estamos por hacer hay un viento que no está nada copado. Lo bueno es que el lugar que vamos está bastante reparado, así que no debería molestarnos. Nuestro sobrinito, no estamos yendo solos. No estamos yendo solos. Seguimos con los sobrinos y con mi hermana. Lo único que no me estaría copando así tantísimo de esto que estamos por hacer es que por un lado tenemos que ir en un tour, que a nosotros no nos copa tanto ir con tours, porque somos así divertidos. Solo porque no tenemos nuestros propios kayaks. Porque si tenemos nuestro kayak, obviamente lo haríamos por nuestra cuenta, pero bueno. Chao, Satena. Ya nos va a llegar un kayak del Mandarina, esperemos. No es mangazo, pero... Para tenerlo acá, guiño, cuando tengamos el barco. Y la otra contra, más allá de ir en un tour, es que es un tour súper popular. Y lo peor es que todos los tours salen a la misma hora. ¿Verdad? Hay dos tours, hay dos horarios. Uno salen a las 6:30, que estamos saliendo nosotros, y otros
tours salen a las 8:30 o a las 8, no sé bien. No sé, La después cuestión es que es tan popular que somos no sé cuántos tours saliendo todos juntos en este momento y va a haber una cantidad de gente. parece la General Paz, pero con kayaks. Sí. Pero puede ayudar No en la el pico. propósito de lo que estamos yendo a hacer. Puede ayudar, así que... ¿Cómo vamos a hacer para no perdernos el tour? Contame. Todos tienen, en nuestro barco tenemos rojo adelante y rojo Sí. atrás, los otros van a tener rojo atrás, pero un diferente color adelante. O sea, tenemos luces para no perdernos en la noche. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos. Y mira acá atrás la cantidad de kayaks que hay. Miles de millones. Están llegando, allá están llegando un montón de Allá. kayaks. A ver cómo están acá ahora. Les tenemos muy poca fe a los chicos. Ellos quieren ir juntos y quieren ir ellos dos solos. Ahí No está. les tenemos tanta fe. Se van a caer, seguro van a chocar. ¿Qué conviene ella? ¿Más adelante o atrás? Adelante. ¿Sí? ¿Estás contenta, Clarín? Esta es nuestra embarcación. Vamos. Antes de comenzar la actividad, los guías nos dieron una charla introductoria de 10 minutos para quienes tienen poca o nula experiencia remando en kayak. ¿Salimos? Salimos. ¿Están los chicos? ¿Salen o ya se cayeron? No se cayeron todos. Son muchas las agencias de turismo que salen desde las cuevas para hacer este tour a la Laguna Grande. ¿Se fueron a cualquier lado? ¿A dónde se fueron ustedes? ¿A dónde se fueron? Y así de a poco nos adentrábamos en una nueva aventura para el jet ski. El plan era remar aproximadamente 20 minutos río arriba desde el mar Caribe hacia la Laguna Grande, a lo largo de un canal de manglares que por momentos se convertía en un increíble túnel. La idea era que con el correr del tiempo se fuera haciendo cada vez más de noche. Para esta actividad necesitábamos oscuridad total, por lo que incluso se recomienda hacerlo con luna nueva. Está espectacular esta remada por el manglar, porque es como muy tenebroso, se está oscureciendo y está súper encerrado, se arma como túnel. Un poco intentamos mostrar, pero obviamente la cámara no, con tanta oscuridad ya no capta tanto, así que vamos a ver qué sale. Bueno, la cuestión es que ahora tenemos que, en poquito vamos a llegar a la Laguna Grande. Es más o menos entre 15 y 20 minutos remando desde el mar hasta la laguna, por este río entre medio del manglar. Y a veces puede ser más, a veces menos, según la corriente, según la marea, porque ahora justo está subiendo la marea, va a favor, pero la vuelta va a ser más lento. Así que eso va variando. Y vamos a esperar a que se oscurezca del todo para poder ver justamente la maravilla que estamos yendo a ver. Espectacular, porque ya estamos llegando a la laguna. Por momentos salió bastante corriente en el río, pero muy tranquilo, estaba bueno. Es increíble la paz que hay en este lugar, no saben lo que es, impresionante. Lo único malo es que hay mosquitos. Y no había viento en el río. Ahora que llegamos a la laguna empezó a haber un poquito más de brisa. Y bueno, y aparte alejados del manglar supongo que va a haber menos mosquito, pero la verdad está tremendo. La paz que transmite un lugar así al anochecer es indescriptible. Lo único que lamentamos es no tener una buena cámara nocturna para poder captar escenas nocturnas, que obviamente no la tenemos. O sea, sí tenemos una cámara reflex, pero no la traeríamos nunca a una aventura como esta. Y tampoco la trajimos ahora a este viaje de búsqueda del barco. Así que nada, las imágenes se las debemos, pero les vamos a dejar fotos igual de cómo se ve esto con una buena cámara. Así es. Vinimos a uno de los 3 lugares de Puerto Rico donde se puede ver este fenómeno increíble, la bioluminiscencia. Bueno, algo se ve, gente, pero es muy difícil de ver. Es muy mala esta cámara como para... ¡Uy, mierda! Saltaron los peces y... ¡Wow! Sí. Saltaron los peces y se iluminó todo. ¡Wow! Sí. Este fenómeno ocurre por la presencia de una alga microscópica llamada Noctiluca, que es la responsable de provocar estos destellos lumínicos al percibir que está en peligro. Ah, impresionante, hay peces, hay todo, hay colores, luces. Por tratarse de plantas que realizan fotosíntesis para obtener su energía, los días con mayor radiación solar, la luz que emiten por la noche es aún más notoria. Bueno, gente, lamentamos tanto no poder mostrárselos porque es impresionante. Mucha bioluminiscencia por todos lados. Es increíble, pero no tenemos la cámara correcta, lamentablemente. Ya lo sabíamos, pero bueno, uno nunca pierde la esperanza de que algo salga.
Ah, mirá, me entra por los agujeritos del kayak, qué gracioso. Que todavía no está del todo oscuro, deberíamos haber venido más tarde, ¿no? Bueno, algo se ve, pero muy malo. Qué lástima, gente, lamento no poder mostrárselos más tarde. Algo se ve. Hay que hacer mucho. Muy loco porque hay peces nadando, obviamente, por abajo del agua, ¿saben? Y bajan y suben y se los ve nadando perfectamente, pues están totalmente iluminados por la bioluminiscencia, es impresionante. Ahí va, no saben lo que se están perdiendo. Tremendo no poder filmar nada de esto, una lástima total. Empezamos el regreso, pero la verdad que es un quilombo, porque no se ve una mierda. Y todo el mundo se va para cualquier lado, se van todos para los bordes, se meten en los manglares. No está fácil hacer esta vuelta así tan a oscuras, está muy gracioso. Hay muchas lucecitas rojas en frente que queda increíble. Muy mágica esta vuelta. Pero la verdad que la experiencia es espectacular. Fue cortita, ojalá nos hubiésemos podido quedar más tiempo en la laguna, pero espectacular. No saben qué cómica esta situación. Somos un montón de kayaks en el canal. Hay mucha corriente en contra, todos yéndose contra los bordes para cualquier lado. Es un descontrol. No se ve, no lo podemos transmitir, pero es muy divertido. Ahora sí llegamos al final del recorrido. Quiero saber qué opina mi familia de esta aventura. Fue muy divertido, che. Me encantó. ¿Sí? ¿Qué dice Juanma? Cansado, quiero dormir. No, muy buenas, pero muy lindas. Aunque creo que yo era el músculo y era de muy lindos peces. No sé. ¿Ahorita? Fue divertido, pero muy cansado y había muchos mosquitos. Aunque creo que yo fui el músculo y él fue el... Muy lindo, espero que no pongas las voces en altavoz porque hubo unas cuantas peleas de remo. Muchas puteadas de descoordinación. Esas dos. No, la verdad que para mí estuvo buenísimo. O sea, se hizo muy corto, se pasó rápido, fue muy poco tiempo para estar ahí. Pero la verdad que la experiencia de remar hasta allá con la última luz del día, después remar allá de noche y volver en total oscuridad por el manglar fue espectacular. Sí, la verdad que estuvo muy bueno. Hubiera estado muy bueno estar más tiempo porque daba para quedarse, la verdad que horas ahí, pero bueno, obviamente no se puede porque son muchos los kayaks y los tours que van pasando cada día. Entonces no pueden tener mucha gente en el agua al mismo tiempo. De hecho, tampoco te dejan meterte al agua. Solamente podés tocarla, no te puedes bajar del kayak porque eso afecta de alguna manera el ecosistema donde está esta bioluminiscencia. ¿Qué decís, Clarita? Usamos cosas tóxicas y eso le hace mal. Exacto. Somos tóxicos. Porque usamos cosas como deodorant y perfume y las cosas normales. Exacto. Exactamente, tal cual dijo Clarita. El desodorante, el perfume, todas esas cosas le afectan y los matan a estos microorganismos. Entonces, bueno, no nos dejan entrar. Pero la verdad que estuvo muy divertido y el paseo por los manglares es espectacular. ¿O no? Sí. Vamos a comer algo ahora, me parece. Hoy es un día muy especial. ¡Qué momento! Volvimos a esta marina a la que tantas veces vinimos a ver barcos y esta vez volvimos para ver el barco que de hecho hicimos oferta, el último barco que visitamos, que fue el que más nos gustó, así que es un gran momento porque bueno, ahora nos vamos a encontrar con el dueño para ver un poco más y hablar un poco más de cosas del barco. Probablemente dejemos una seña, cosa que es muy importante porque ya está decidido que este es nuestro barco si hacemos eso. Bueno, igual obviamente pueden pasar cosas entre medio, pero bueno, normalmente sí. Así que hoy es el primer paso, un pequeño paso para el chess team, pero un gran paso para todos nosotros. Bueno, para el chess team también. Claro, boludo, si no un pequeño paso para el hombre, un gran paso para el chess team. Vamos a entrar de lleno al proyecto barco. Y seguimos con nuestra familia acá atrás, que después nos tenemos que llevar al aeropuerto porque ya hoy se van, una tristeza me da, los vamos extrañando tanto. 10 días espectaculares pasamos acá, la verdad que fue re lindo. Que hayan venido, nos divertimos mucho, pero bueno, toda esa parte ustedes no la van a ver tanto porque obviamente tratamos de resumirlo por un lado, por otro lado nosotros tampoco filmamos demasiado porque era momento para disfrutar en familia, así que lo tomamos también como vacaciones. Pero bueno, la verdad es que lo disfrutamos un montón. ¿Dónde estamos? El próximo, ¿no? ¿Ven acá?
les parece? Está bueno, está bueno. Bueno. ¿Qué opinarían si este fuera nuestra próxima casa? Yo no sé mucha cuestión del barco, pero se ve re bien. Cocina, ¿Vos, Clary, qué opinas? living. ¿Vos, Ángeles? Me encanta. Bueno, ya salimos del barco, nos gustó tanto como la primera vez, el barco está re lindo, el dueño es súper buena onda, nos explicó un montón de cosas, hablamos de un montón de temas, pero no hay nada concretado, si eso es lo que les tenemos que contar en este momento, porque no pudimos dejar seña, como para asegurárnoslo, que es lógico, porque nosotros todavía no podemos efectuar la compra, así que es entendible. Y por otro lado tampoco es tan segura que haya sido aceptada la oferta, así que nada. A seguir viendo cómo va avanzando esto. El tema es que nosotros estamos planeando el viaje ahora a Alaska, Canadá, a encontrarnos con los chicos, entonces vamos a estar más de un mes afuera para todo este tema y obviamente en el momento en que se hace la compra hay que cambiar la titularidad, no puede quedar en esta marina. Y es muy lógico también que no nos acepte la reserva porque no podemos tomar posesión del barco, entonces él lo que quiere es que en el momento que se haga el pago, o sea que se haga la compra, se efectivice todo y bueno, quede todo ahí. Nosotros lo que estamos haciendo es reservando para recién dentro de un mes poder entrar al barco, entonces bueno, es muy lógico. Así que en el medio lo que vamos a hacer es que bueno, sigue a la venta y nosotros cuando volvemos lo compramos si está y si no está seguiremos buscando. Así que nada, pero está todo bien, está todo muy lógico y está todo muy hablado, sobre todo, y es todo de buena fe. Así que esos son los planes, seguimos en la búsqueda, aunque tenemos todas las fichas puestas en este barco. Bueno, igualmente vamos a brindar acá con mi familia, porque si todo se da y este termina siendo nuestro barco, ellos fueron testigos de los principales momentos. Salud. Salud. Y lamentablemente llegó el día de la partida. Reencontrarnos con parte de nuestra familia después de tanto tiempo sin vernos y en un lugar tan lejano a nuestro origen no hizo más que reconfortarnos el alma y cargarnos de energía para seguir con esta nueva aventura que es vivir viajando. Angie, Pancho, Juanma, Fran y Clarita volvieron para Texas, donde están viviendo desde hace varios años y a quienes por estar lejos vemos menos de lo que quisiéramos. Los vamos a extrañar, pero nos llena de felicidad haber pasado estos 10 días con ellos. Gracias familia por venir a visitarnos. En medio de tanto trabajo, porque estamos trabajando en el departamento, nos llamó Anita para avisarnos que hay un evento que pasa pocas veces no pasa una vez al año, acá en las costas de Puerto Rico, y es la razón por la cual hay tanta gente, que es las tortugas que vienen a desovar acá, están saliendo al mar, así que bueno, a ver si llegamos a ver. Qué loco, mirá, vamos a ver tortugas naciendo acá, amor. Bueno, en realidad desovar no, nacen del huevo y se van al agua. Una curiosidad es que las tortugas vuelven a su lugar de nacimiento para desovar. Las señales magnéticas también son la herramienta que ayuda a las tortugas hembras a llegar a su playa natal cuando están listas para poner sus propios huevos. Se van para cualquier lado menos para la playa, menos para el mar. Esa queda ahí, mira. Sí. No me imagino que si justo empiezan a bajar hasta el agua, cuando empieza a subir la marea, están en el horno porque cada vez las trae más arriba al agua. No, pobrecitas, es terrible el esfuerzo. O sea, pobrecitas, se dan vuelta a veces y chao, no se dan más vuelta. Esto es lo que uno ve en los documentales, que después viene y se los come un pájaro, o llegan a la mar y se los come un tiburón. Es re triste. Muy poquitas llegan adultas. De hecho, después de salir del nido, las pequeñas tortugas se enfrentan cangrejos, pájaros y depredadores dentro del mar. Y se calcula que 1 de cada 1000 crías sobrevive y alcanza la edad adulta. Es impresionante lo que les cuesta, pobrecitas, porque encima cuando viene la ola las trae de vuelta para adentro. Ellas hacen todo el esfuerzo de llegar y después chao, tienen que volver a empezar. Bueno, esa parece que se pudo echar a nadar finalmente. Nada, hay un montón, deben haber no sé cuántas tortugas. Se ve que las hacen nacer en otro lado, en alguna reserva o algo así, y las traen acá para salir al mar, porque no se ve que haya rastro de nido, ni de huevos, ni de nada.
Supuestamente no habría que hacer ruido acá porque ellas escuchan el ruido del mar y van hacia el mar. Pero bueno, si hay ruido alrededor, como que se confunden y marean. Hay bastante ruido acá, pero bueno, la gente se supone que intenta hacer silencio, se los ve que están todos como bajos decibeles, pero así todo no hay ruido. Bueno, ahí me contaron que nacieron en un nido que está acá. Allá, lo que pasa es que está medio lejos del mar y entonces les cuesta mucho llegar hasta el mar. Entonces las acercaron un poco, pero nacieron todas acá mismo, en esta misma playa. Las acercaron acá para que puedan llegar. La hembra crea un agujero que puede ser de más de medio metro de profundidad y pueden depositar entre 50 a 200 huevos por nido. Las incubaciones de los huevos pueden variar de 40 a 70 días, dependiendo de la especie. Esta palmó. Es como que se agotan, quedan ahí un ratito descansando y después se vuelven a dar vuelta y siguen. La verdad que por ahí el hecho de que suba la marea las ayuda a que el mar llegue a ellas antes que ellas al mar. El tema es que bueno, cuando vienen olas medio grandes las traen de vuelta para afuera, les cuesta bastante entrar al agua. Me pareciera que el agua les da vitalidad, porque esa apenas la tocó el agua, empezó a moverse con mucha más energía y desesperación. Ahora sí parece que lo logró. Las tortugas de mar nacen en la playa, bajo la arena, rompen el cascarón del huevo, mueven su cabeza y se acomodan en el nido a esperar que se oculte el sol. Entonces, por primera vez en su vida, caminan por la arena y después todas salen a la vez y se dirigen al mar. A mí me explicaron que nacieron esta mañana temprano, pero para darles una chance las acercaron al agua ahora a la tardecita, última hora, para que no las vean tan fácilmente los pelícanos y se las morfen, porque está lleno de pelícanos dando vueltas acá en el aire. La conclusión del día es que no es tan fácil llegar al mar. Se ve que no ven tan bien. O no escuchan, no sé. Parece que tienen peligros desde siempre. Cuando están en el huevo se pueden comer los huevos. Cuando entran al agua se lo pueden comer los pájaros. Y cuando están dentro del agua se lo pueden comer los peces. Así que bienvenidos al planeta Tierra.